efectivos a caballo procedieron al desalojo del lugar. Se han escuchado disparos. El despliegue policial se extiende más allá de esta esquina. Comienza el traslado de los ciudadanos vascos desde aquí, desde el Hospital Filtro. El avión militar español decoló cuando faltaban 15 minutos para la medianoche. El 24 de agosto de 1994 fueron extraditados a España 3 ciudadanos vascos acusados por ese país de pertenecer a ETA. La policía reprimió a miles de manifestantes que reclamaban el derecho al asilo con una violencia sin precedentes en democracia. Hubo cientos de heridos, muchos de bala y al menos un muerto, aunque hay quienes afirman que fueron 2. Este fue el trágico desenlace de una historia que había comenzado 5 años antes, cuando decenas de vascos se instalaron en nuestro país. El primero que vino fui yo, y luego poco a poco fueron viniendo otros, que yo algunos les conocía de allá, de Francia, y a otros les conocía. Propietarios y empleados del famoso restaurante de comida típica La Trainera, los vascos se insertaron en la sociedad uruguaya. Tanto el gobierno nacional como el español conocían su presencia y a ninguno parecía molestarle. Entre los clientes de La Trainera se encontraban altos dirigentes de todos los partidos políticos y hasta el propio jefe de policía. Hacia el fin del verano de 1992, comenzaron a sentirse vigilados. El seguimiento se veía, ¿no? Nosotros vivíamos ahí en Obligado, al lado de La Trainera, y bueno, veíamos que había seguimiento, coches que se nos paraban, entonces ya se veía el ambiente un poco raro, ¿no? Bueno, el día que nos llevaron yo estaba en la misma trainera, y entonces estaba haciendo la comida para el mediodía, y del garaje, que en el garaje teníamos la cocina, veo yo, y entra una persona con una cazadora, entró, pero como solía entrar tanta gente, yo pensaba que era algún proveedor. Le confundí, no sé, con el de Castibelli. Le dije, pasa la semana que viene que tenemos todo. Se acercó a mí, no, Castibelli no, allanamiento, sacó la pistola y bueno, ahí entraron como 20, entraron por la cocina, bueno, los extranjeros para un lado, para aquí, tal. Y así, nos agarraron a todos y nos llevaron para adentro. La policía uruguaya, en colaboración con la española, asestó un duro golpe a la organización terrorista vasca ETA. Detuvo a 30 personas vinculadas con la organización, entre las cuales se encontraba esta mujer, Rosario Delgado Iriondo, una de las más buscadas en el mundo, sindicada junto a sus compañeros como de extrema peligrosidad. Bueno, a raíz de esa detención, que seguramente fue en aquel tiempo solicitada por el gobierno de España, por el Reino de España, como le llamamos nosotros, fueron detenidos y se inicia el proceso de extradición, que es el proceso internacional que un Estado tiene que recorrer para poder extraditar o llevar a alguien que ha cometido un delito en su país. ¿Qué relación tenían con la ETA? Bueno, las pruebas las brinda siempre el país que pide la extradición, y eran requeridos en España y a los cuales se les atribuía delitos muy graves, desde homicidios, atentados. ¿Eran un peligro para Uruguay? Bueno, en la forma en que estaban viviendo y convivían en el Uruguay, no. Hay un aspecto político en el tema que se planteó acá,
Y era desde luego las relaciones con el gobierno español, las presiones del gobierno español, hasta el punto de que cuando muchos vascos fueron detenidos, en el propio expediente, figura en el expediente, que los interrogatorios son en segunda de persona del plural. Vosotros estabais en tal lugar. Esto lo dicen los españoles. Esto ningún policía nuestro habla en segunda persona del plural, ni los jerarcas. El gobierno anuncia que España solicita la extradición de 8 de los 13 vascos que permanecen detenidos. 52 legisladores de todos los partidos políticos firman una declaración solicitando su aspiración de que estos ciudadanos puedan seguir viviendo con sus familias del trabajo en Uruguay. El juez Fernando Cardinal comunica que 3 de ellos quedarán a disposición de las autoridades españolas. Son Jesús María Goitía, Miquel Ibáñez y Luis Lizarralde. Los activistas en huelga son Luis María Lizarralde, al que se acusa en España de un total de 6 asesinatos cometidos entre 1979 y 1986 como integrante del Comando Eibar. Miguel María Ibáñez Oteiza, acusado también de ser miembro del Comando Eibar, que actuó entre 1984 y 1989 y en cuya casa se requisó un importante arsenal de armas y explosivos. Y finalmente Jesús María Goitia Unzurrunzaga, miembro del Comando Alcorta y que habría colocado una bomba trampa que mató a un guardia civil mientras la desactivaba en 1979 en Oñate. Se vivía con mucha tensión porque la presión sobre el gobierno uruguayo era, yo diría, hasta más allá de lo debido. Presión desde el Reino de España. Presión del Reino de España, una presión política muy fuerte e incluso con instrucciones precisas que se habían trasladado al embajador Bermúdez, si no me equivoco, que en algún momento nos ponía en una situación un poco difícil. La decisión de la huelga de hambre que llevaron 3 de los detenidos en la trainera, ¿fue tomada en conjunto o a nivel personal? Digo, como ya los iban a extraditar y no había ninguna solución, ¿no? Y viendo que los iban a extraditar al Estado español, donde está claro y reconocido por la Amnistía Internacional y por otros organismos que se tortura, se fue directo a la huelga de hambre. Debido al delicado estado de salud de los ayunantes, debieron ser trasladados de cárcel central hasta el Hospital Filtro. Fue en la medianoche del jueves 19 de agosto. Alrededor del hospital se congregaron cientos de uruguayos para brindarles su apoyo. Dentro del mismo, los vascos enarbolaron su última consigna. Preferían morir en Uruguay antes que ser entregados a España. Agurzane Delgado, vocera de los vascos, denuncia que la seccional 13 se convirtió en el cuartel general de los agentes de seguridad españoles. El 21 de agosto, el abogado Gustavo Puig es obligado a retirarse del Filtro sin poder entrevistarse con sus defendidos. Al día siguiente, diputados frente amplistas, junto al padre Luis Pérez Aguirre, proponen votar una ley que autorice la permanencia de los vascos en Uruguay. Dirigentes colorados del sector de Hugo Batalla y varios blancos, como Alberto Sumarán y Manuel Singlet, también se muestran partidarios del asilo. Para la enseñanza pública y la universidad, 30.000 firmas y una marcha convocada por el Frente Amplio brindan apoyo popular al pedido de asilo. Las radios CX36 y CX44 convocan a la concentración. Todas las movilizaciones que hubo, toda la gente en la calle, que eso es un recordatorio no solo para nosotros, sino para el pueblo vasco en general, inolvidable, ¿no? Usted recordará que en el Filtro, allí estuvieron presentes al presidente de la República. En general, inolvidable, ¿no? Usted recordará que en el Filtro, allí estuvieron presentes al presidente de la República, el actual ministro de Economía y todos los dirigentes del Encuentro Progresista, en una clara identificación allí con la necesidad de no proceder a la extradición. Yo creo que hubo como entre senadores y diputados de todos los partidos que firmaron a favor del asilo. Y había blancos y colorados también que estaban a favor.
esa concentración se organizó como una movilización de resistencia y de apoyo para que no se lo llevara, ¿no? Porque la calle decía que él iba a combatir el terrorismo internacional y nacional en ese momento, y hablaban de todas esas cosas que supuestamente ellos habían realizado, pero la gente lo veía de otra manera, y todos nosotros lo veíamos de otra manera, que estábamos en verdad reivindicando ese derecho del asilo, ese derecho a elegir por parte de cada una de las personas el país donde quisiera vivir, ¿no? Era la solidaridad completa, estaba todo el mundo tomando el mate de noche, haciendo guardia con los presos, nunca, pero se iba a pasar por la cabeza de que iba a llegar ese día y que iba a haber la represión esa, ¿no? Yo estaba, por ejemplo, en el filtro, la noche anterior nos habíamos venido a dormir un rato, a las 5 de la mañana sonó el teléfono en mi casa, y eran los compañeros que habían visto que el operativo empezaba, el operativo represivo. La represión empezó a las 5 de la mañana. En la madrugada del 24 de agosto, las fuerzas policiales avanzan sobre quienes realizaban la vigilia. Fruto de este enfrentamiento, varias personas resultan heridas. Esa zona del barrio Jacinto Vera pasa a convertirse en una bomba de tiempo. Lo peor estaba por venir. En una conversación que tuve con el ministro del Interior me dijo, a las 5:30 de la tarde estoy con serias dificultades, no sé si podré controlar la operación debidamente. Lisa y llanamente llegaron con los caballos, dieron orden de ataque y comenzaron directamente a golpear. Por la mañana del 24 de agosto, el órgano de conducción política del Frente Amplio se trasladó en pleno al filtro, con Líder Sereñi y Tabaré Vázquez a la cabeza. El ministro del Interior, Ángel María Gianola, solicitó a los manifestantes que se retiraran y advirtió que la policía apelaría a cualquier método para concretar el traslado de los vascos hacia el aeropuerto. Las radios 36 y 44 seguían instando a sus oyentes a concurrir al filtro. Allí, a través de su vocera, los vascos pidieron a la gente que se retirara. Las 4 de la tarde o 3:30 de la tarde, ella salió del filtro y en esta esquina que yo te digo de atrás del filtro, ella pidió a la gente que se fuera. Que los compañeros adentro les decían que era mejor que se fueran, porque sabían que los iban a llevar sí o sí. Y la gente de ahí no se quiso ir. ¿Recuerda el ministro Gianola? Sí, y tengo una reunión muy presente. Sergio Previtale, me acuerdo, le dijo, mire, ministro, usted tiene que saber que con frecuencia, cada noche, hay allí un grupo de jóvenes que están enfervorizados, desde luego, que están actuando con un sentido muy sano de solidaridad, etcétera. Atención con que no vaya a haber represión en ese lugar, porque eso puede costar vidas. Y en un momento determinado empezaron lo que nosotros llamábamos las tortugas ninja, con sus escudos y demás, a hacer un golpeteo muy significativo en el piso con sus pies y como a marcar el paso y a provocar claramente diciendo no se van a animar, no se van a animar, no van a poder, no van a poder. Los militantes que estábamos allí y entendimos que teníamos que quedarnos tranquilos porque, bueno, esa era una de las cosas a las que además se nos había exhortado desde temprano, ¿no? A mantener la tranquilidad, tanto desde las autoridades policiales como desde los mismos dirigentes gremiales y políticos que estaban presentes en el lugar. A las 5 de la tarde se va de acá, de las cooperativas, con un ómnibus, se va la gente, se va con niños. Íbamos con sillitas, con los niños, como para instalarnos allí. Digo, la gente no iba preparada realmente, como en general se dijo, como para resistir la represión que ahí se desató.
cerca de las 5 de la tarde, un poquito antes. Había más de 400 personas, 500 personas o quizás más, pero por lo menos media cuadra había. Y lisa y llanamente llegaron con los caballos, dieron orden de ataque y comenzaron directamente a golpear. Ahí se nos tiran los caballos arriba, nos tiran gases lacrimógenos con los niños. Hay gente de talleres cercanos allí por las calles cercanas al filtro que nos dejan entrar con los niños. Hay niños con crisis asmáticas por los gases lacrimógenos. No repararon en que eran niños, mujeres y gente que estaba bajando de los camiones. Se dio así a mansalva la represión a las 5 de la tarde, ¿no? Directamente avanzaron contra la multitud y avanzaron a pegar a quien fuera y como fuera. Salimos corriendo del lugar y bueno, llegamos hasta Larrañaga y empezamos a ver un montón de gente herida saliendo de esa placita, gente con mucha sangre, otros bueno, nos corrieron con gases lacrimógenos también de allí, tiraron una bomba de gas y salimos todos bastante mareados del lugar. Cruzando Larrañaga empezamos a encontrar gente caída en el piso, producto de los gases y también de los sables, ¿no? Porque la verdad que dieron bastantes sablazos para que tuviéramos. Y venía un caballo de arriba y un animal abajo. Venían atrás nuestro y venía una señora con una niña chica y me dice Giro que yo la empujé a la señora para adentro de una especie de ochava que hacía la pared ahí y le dije al tipo, somos de la prensa. El último que me acuerdo de hablar de la prensa, después fue directamente el sablazo. No entendíamos muy bien por qué se nos había desalojado de esa manera, cuando en realidad minutos antes un oficial de policía de grado intermedio nos había planteado de que si nos manteníamos calmos nada iba a suceder, nos lo dijo tal cual en la plaza, y bueno, y pasó todo eso, realmente no dábamos crédito a lo que estaba sucediendo. Seguimos corriendo y terminamos, que allí donde vimos toda la bestialidad y la brutalidad también, enfrente, por Luis Alberto de Herrera, frente a una casa allí con balcón que nos permitieron subir. Bueno, allí nos dimos cuenta cómo estábamos de golpeados y cómo estaban también los colegas que estaban con nosotros. Y desde ese balcón que nos permitió subir una gente allí, pudimos observar absolutamente toda la violencia desatada. Recuerdo que a un hombre lo traen entre 4 o 5, semi muerto desde General Flores. Era como que se habían ensañado contra la gente que había estado ahí desde temprano. En una conversación que tuve con el ministro del Interior me dijo, a las 5:30 de la tarde estoy con serias dificultades, no sé si podré controlar la operación debidamente porque se está creando una situación de desborde. Una conversación que tuve con el ministro del Interior me dijo, a las 5:30 de la tarde estoy con serias dificultades, no sé si podré controlar la operación debidamente porque se está creando una situación de desborde. La violencia campeaba en torno al Hospital Filtro, mientras, cerca de allí, un joven se preparaba junto a sus amigos para ir a brindar su apoyo a los vascos. Se llamaba Fernando Morroni. Se venían los chiquilines, vamos a ir un rato, dice, pero venimos temprano. Esto se está complicando, dice, hay un ambiente muy raro. Varias ambulancias y patrulleros se acercan a sirena abierta, a toda velocidad.
y disparando a través de las ventanillas. Lo primero que dije fue, hay fogonazos desde adentro del patrullero, están disparando desde adentro del patrullero. Casi al borde de la esquina, siento una pedrada en el estómago. Creo que no caminé ni 10 pasos y me caí. Fernando Morroni tenía 24 años. Lo recuerdan como un joven trabajador y de muchos amigos. Su madre le inculcó 3 valores fundamentales: la solidaridad, el compromiso y la dignidad. Fernando es un muchacho común, trabajador, estudiante, soñador. Le gustaba estudiar, cantar, tocar guitarra. La música le gustaba mucho. La persona que como yo, que en el medio que tenemos que vivir, lo único que se le puede enseñar por lo menos es buenas costumbres, buena educación, respetar. Le digo, ¿te vas a acostar, negro? Sí, mamá, estoy recansado y se me voy a acostar, no puedo más. Menos mal, le digo, porque estoy escuchando, yo estaba con la 44, la radio prendida todo el día, y digo, está horrible esto, le digo, estos tienen ganas de dar palo, digo. Y agarró y se acostó. Yo digo, bueno, voy a hacer mandados, salí. Cuando vengo, veo que está levantado y con 2 chiquilines, le digo, ¿qué pasó, negro? ¿Qué vas a hacer? No, mami, dice, vinieron los chiquilines, vamos a ir un rato, dice, pero venimos temprano, dice, porque nos vamos después a un cumpleaños, que era el cumpleaños de mi sobrina. Digo, no vayas, negro, no, voy a ir un rato, que bueno. Tras los disturbios de las 5 de la tarde, una tensa calma rodeaba al Hospital Filtro. Allí los manifestantes esperaban el convoy de ambulancias que transportaría a los vascos hasta el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Había la sospecha de que se iba a resistir la salida de los etarras y que había una aglomeración de gente que iba a impedir el traslado físico de los etarras. Esa era la noticia que había allí, que fue lo que más preocupaba al Ministerio del Interior y al gobierno en ese caso. Estaríamos ya cerca de las 7 de la tarde, 7 y algo. Esto se está complicando, dice, hay un ambiente muy raro. Un poco antes de caer la noche, CX-36 y CX-44 convocaban a los manifestantes a retirarse, aduciendo que ya estaba todo perdido. Cerca de las 20 horas, el Ministerio del Interior despliega un operativo de distracción. Varias ambulancias y patrulleros se acercan a sirena abierta, a toda velocidad y disparando a través de las ventanillas. Y en un momento que estábamos en la esquina conversando de eso, él dice, tírense al piso que están tirando. Y nosotros nos reímos con mis compañeros y decíamos, no, pero no puede ser, ¿cómo están tirando? Deben ser balas de salva, porque sentíamos sí los disparos, pero de ninguna manera nos íbamos a imaginar que eran balas de verdad. ¡Salva!
salva, no es tiro. Yo me quedé asombrado porque hace años que no había visto, ¿no? Yo venía de allá, de España también, ¿no? Y allá siempre, en tiempos de Franco y eso, siempre movilizaciones, pero cuando vi acá, la verdad que se me puso los pelos de punta, ¿no? Digo, porque veía caballos con milicos con sables, pero y a tiro real, porque yo vi enfrente que la gente disparaba, pero a pegar. Mira, lo primero que me llamó la atención, y aparte de ese sí lo tengo un recuerdo muy clarito, es cuando ingresa a partir del segundo patrullero que ingresa por Boulevard desde el edificio Libertad, se ven los fogonazos. Incluso yo estaba relatando por celular y lo primero que dije fue, hay fogonazos desde adentro del patrullero, están disparando desde adentro del patrullero. Se produce el apagón y no veíamos nada más que unas luces que bajaban por Boulevard Artigas, que eran las de, después me entero, ¿no? Que eran las de unos patrulleros que empezaban a tirar por las ventanillas. Estábamos en la esquina de Acevedo Díaz, creo que es, la calle, y en esa esquina lo que se nos ocurría, para atrás no podíamos ir porque estaba la barrera policial, para adelante tampoco porque bajaba el convoy, casi a la mitad de la cuadra me doy vuelta, miro para atrás y venían coraceros a caballo. Hacia el final de la calle no se visualizaba muy bien lo que había, pero sí que había como una especie de barrera de autos que no permitían tampoco el paso hacia el otro lado. Y nos dimos cuenta que era una encerrona. Y yo no daba crédito todavía a que eran balas de verdad. Hay que prender la luz, no se ve nada abajo. ¡Prende la luz, por favor! Casi al llegar a la esquina de Antonio Machado, casi al borde de la esquina, siento una pedrada en el estómago, muy fuerte, así como si hubiese sido desde muy lejos, digamos, que me tiraban. Y me siento mal y como que me caigo, me arrodillo en el piso, mi compañero me levanta y me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y me toca el estómago no me dice nada, dice, vení que te llevo hasta la vereda. Empiezo a sentirme mareada, mal, y yo siempre con la idea de que era una pedrada, ¿no? Me sienta en el cordón de la vereda, trato de reponerme, pero no podía, estaba muy asustada por otra parte. Y bueno, se lo atribuía al susto en realidad, el no poder reponerme de la impresión. Me levantó, me hizo subir el cordón y subimos como hacia rumbo a Boulevard Artigas por Antonio Machado, y creo que no caminé ni 10 pasos y me caí. También tiran pedradas. No son tiros, señora, salva esto. Ellos avanzaban, la gente también avanzaba y le tiraba piedras, es decir, ahí se armó una batalla campal. Atacaban con sus caballos, volvían, también avanzaba y le tiraba piedras, es decir, ahí se armó una batalla campal. Atacaban con sus caballos, volvían, se replegaban, realizaban un grito de guerra, atacaban de nuevo, y allí por lo menos unas 3-4 veces. ¿El grito de guerra venía de la gente uniformada? Exacto, sí, desde arriba de los caballos. Pues es que he tratado de acordarme qué es lo que gritaban, pero era un grito dándose valor bastante fuerte. Estamos tirados, ¿no? Lo que después recuerdo es que desperté en la emergencia del Pereira Rosell, arriba de una camilla, y ahí es donde me entero que tenía herida de bala, porque empiezan a sacarme la ropa, un poco para hacer el procedimiento, y declaran, bueno, herida de bala 22, y empecé a mirar y no había más nadie, o sea que era yo la persona que había sido baleada. La base del SEM, que se encuentra sobre Boulevard Artigas, se convirtió en refugio y hospital de campaña.
a través de los medios, se solicitaban médicos y enfermeros. El enfermero Esteban Maza concurrió voluntariamente al llamado y recibió 5 balazos. Luego de 3 operaciones y meses de tratamiento, Esteban Maza fue dado de alta. Como tantos uruguayos, emigró a España, pero antes realizó una demanda civil al Estado uruguayo. Fue indemnizado. Es que había recibido 5 disparos cuando asistía a un manifestante. Y entonces se miraron para atrás y él venía corriendo, pero después miraron para atrás y ya no lo vieron más, o sea que había caído. Fernando Morroni fue abatido por el disparo de una escopeta calibre 12 en Boulevard Artigas y Cufré. Ingresó al hospital policial a las 21:15 con paro cardiorrespiratorio. El barrio Jacinto Vera se había convertido en un campo de batalla. Los heridos se contaban por decenas, la mayoría eran manifestantes. El operativo parecía salirse de control y estaba a punto de cobrarse la primera víctima. Venían todos corriendo. Él lo único que decía, cuando vio que disparaban, decía, no tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo. Porque esas palabras me quedaron tremendamente ahí cuando me dijo una chiquilina. Y entonces se miraron para atrás y él venía corriendo, pero después miraron para atrás y ya no lo vieron más, o sea que había caído. Fernando Morroni fue abatido por el disparo de una escopeta calibre 12 en Boulevard Artigas y Cufré. Ingresó al hospital policial a las 21:15 con paro cardiorrespiratorio. De nada sirvieron los intentos para reanimarlo. Le dispararon por la espalda. Me asusté mucho porque a la 1 de la mañana vinieron llamando, Fernando, Fernando. Digo, ¿pero quién llama a Fernando? Y salí y eran los amigos de él. Fuimos a la sesional, pregunté por el nombre y ese, me dicen, no, no había nada. Y entonces pasa un policía detrás mío y me dice, dice, sí, dijeron que si podíamos localizar a los familiares, que fueran al policial. Bueno, yo le pregunté, ¿y qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Cómo está? No dijeron nada, dice. Entonces, bueno, me llevaron hasta ahí y ahí fue algo espantoso porque no, es de no creer lo que, de mi hijo verlo salir cantando, contento, lleno de vida y verlo ahí duro, con agujeros en el pecho, en una planchuela fría, ¿no? Yo creo que no se le decía ni al peor enemigo. Y eso fue un fusilamiento, porque fue por la espalda y 11 balazos por la espalda. Ellos dijeron que querían dar un escarmiento, y el escarmiento lo dieron. Pero podían haber sido muchos más. Dice que Fernando ni siquiera era un militante. No, era un ser solidario. A las 10:15 de la noche, Boulevard Artigas estaba desierta.
3 ambulancias militares, escoltadas por más de 15 patrulleros, partieron rumbo al aeropuerto de Carrasco llevando a los 3 vascos. Los teléfonos de las casas ubicadas en la ruta de la caravana fueron cortados. Eran las 12 menos cuarto cuando decoló el avión del Ejército del Aire español en Carrasco. En los alrededores del filtro podían verse los vestigios de la batalla. Me fui de allí tipo las 11 de la noche, llegué al canal, entregué las cosas y volví. Y porque en realidad estaba indignado con la situación que había vivido y quería encontrar al responsable del operativo. Que lo encontré, casualmente lo encontré, y estaban subiendo un caballo, y le pedí explicaciones por lo que había pasado y por lo que habían hecho. Y me miró y simplemente me dijo, y mira lo que le hicieron a mi animal, que lo tengo que sacrificar. Al cielo, evoluciones, libertad, locura, sociedad, la plaga que se expande entre las normas y leyes. Lo establecido corrompe desde mi lado del monte. Imágenes intermitentes reproducen secuencias del todo y la nada. Ya no quedan palabras que desafilen espadas. Lluvias que no dejan de caer, ciudades enteras caen a tus pies. Que el 25 de agosto, que yo iba para Florida, en los actos patrióticos, Boulevard Artigas era intransitable de los cascotes, de las piedras y de todos los instrumentos que uno pueda hacer. Es decir, como que hubiera sido el escenario de una batalla campal. Al día siguiente a la masacre en Florida, se celebró un nuevo aniversario de la Declaratoria de la Independencia. El presidente Lacalle se refirió al tema de los vascos. Dijo: en nombre de mis compatriotas, desde lo más hondo de las convicciones de los orientales, respondo al terrorismo, tanto nacional como internacional, que no pasarán. Hoy especialmente afirmo, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. En conferencia de prensa, el ministro del Interior, Ángel María Gianola, dio la versión oficial de los hechos. Aseguró que en el operativo varios policías recibieron heridas de bala de parte de civiles armados. Diversas transmisiones radiales de por lo menos 12 emisoras capitalinas instigaron a la violencia y procuraron crear un estado de ánimo contra las autoridades y los efectivos del Ministerio del Interior, dijo Gianola. Lo que va a quedar en claro es la absoluta cristalinidad de los procedimientos del Poder Ejecutivo y del Ministerio del Interior en esta emergencia, como asimismo se va a poner de relieve la existencia de grupos organizados que han atentado contra la democracia, contra el sistema democrático republicano y fundamentalmente queriendo provocar el descaecimiento del orden jurídico en virtud de oponerse al ejercicio de las legítimas potestades, que mismo se va a poner de relieve la existencia de grupos organizados que han atentado contra la democracia, contra el sistema democrático republicano y fundamentalmente queriendo provocar el descaecimiento del orden jurídico en virtud de oponerse al ejercicio de las legítimas potestades que se le otorgan al Poder Judicial y al Poder Legislativo. Los datos oficiales acerca del número de heridos y lesionados variaron con el correr de los días. Gianola fue interpelado entre el 7 y el 8 de septiembre. No pudo presentar los videos que aseguraba poseer con las pruebas de la participación de civiles armados. El número de policías heridos varió, así como la gravedad de las lesiones. El exministro Gianola, que no accedió a darnos una entrevista, considera que ya no tiene más nada para decir al respecto. La versión oficial señala a Fernando Morroni como la única víctima mortal de la fatídica noche del 24 de agosto. Sin embargo, a pocas cuadras del filtro, apareció muerto José Roberto Facal, quien había participado activamente en las manifestaciones de apoyo a los vascos. El Ministerio del Interior calificó el homicidio primero como un crimen pasional, luego como un robo.
Roberto estuvo todos los días llevando agua caliente a los que estábamos en torno al filtro, iba y venía de su casa, como era cercano, traía yerba, nos llevaba mates, iba y venía. Y Roberto tenía una cualidad, siempre andaba con una cámara de foto colgada, sacando las fotos. Y ese día nosotros sabemos que Roberto sacó fotos. Fotos tal vez que implican a muchos. Roberto fue matado y asesinado de 12 puñaladas en la madrugada del 25 de agosto. En una zona donde estaba sitiada por la guardia, sitiada por los caballos, sitiada y recorrida de forma permanente, porque los enfrentamientos duraron hasta altas horas de la noche. Y ahí se inventa por parte del jefe de policía de la 13, cuando llega a la casa de Roberto, los padres lo encuentran degollado en su casa, sentado en una silla en un patio ahí donde vivía Roberto. Los vecinos saben que lo arrastraron desde la calle Quesada, unos metros hasta el jardín de su casa, lo entraron. ¿Cómo es posible que ellos inventen un crimen pasional a esa hora y eso sea creíble? Irma, ¿la cámara de ese hombre apareció? No apareció nunca. Nadie sabe en realidad quién lo mató a Roberto, pero aquí hay asesinos que tienen que ver también con el operativo policial de Metropolitana, de Coraceros, de Radio Patrulla que se organizó esa noche. ¿Es que el operativo se fue de control o estaba planeado que sucediera lo que sucedió? ¿Dónde están hoy los responsables de este procedimiento? Yo creo que la hipótesis de un escenario de confrontación especialmente buscado con objetivos electorales es muy plausible. Todos los servicios de salud estaban informados 48 horas antes de dejar libres todos los CTI, porque iba a haber seguramente muchos heridos ese día. Temo que el ministro en todo caso actuó con premeditación y alevosía. Ante la gravedad de los hechos sucedidos el 24 de agosto de 1994, se esperaban enérgicas medidas del gobierno. Y esas medidas no se hicieron esperar. El gobierno decretó la expulsión de la vocera de los vascos, Agursane Delgado Iriondo, por considerarla responsable de los hechos de violencia acaecidos. Las radios CX36 y CX44 fueron clausuradas por 48 horas por no cumplir un decreto de diciembre de 1978, en plena dictadura. Días después, CX44 fue clausurada definitivamente. Algunos analistas consideran que los hechos del 24 pueden estar relacionados con una estrategia electoral. El hecho del filtro tiene mucho que ver, por ejemplo, con el resultado electoral del 94. Que cerca de la izquierda, que en los alrededores de la izquierda se genera un hecho violento, sin lugar a dudas ahuyenta a electores. Recordemos, es la época en que la izquierda crea el Encuentro Progresista, por ejemplo. La izquierda tiene una excelente votación, 32% del Partido Colorado, 31% del Partido Nacional, 30% del Frente Amplio, Encuentro Progresista. Le faltó nada a la izquierda para ganar esa elección. Yo creo que la hipótesis de un escenario de confrontación especialmente buscado con objetivos electorales es muy plausible. Y 2 días después que se produjeron los hechos y algunas muertes y heridos graves y todo aquel incidente fenomenal, dijo que él había tenido que utilizar balas o dar orden de utilizar balas porque no tenía balas de goma y no tenía, creo, carros lanzaagua o cosa por el estilo. Temo que el ministro en todo caso actuó con premeditación y alevosía.
INTER cuando me operaron. Me vinieron a visitar los 2 cirujanos al otro día de la operación. Se me dijeron, pero muchacha, ¿tú no sabías que esto estaba previsto ya? Y a mí se me heló la piel, porque en realidad no, jamás lo hubiese tenido previsto. Y por supuesto que le contesté que no y que era un disparate y que por qué me decía eso. Y me decía, pero nosotros, o sea, todos los servicios de salud estaban informados 48 horas antes de dejar libres todos los CTI, porque iba a haber seguramente muchos heridos ese día. Me sentí bien porque cumplí, pero me sentí muy mal, o me siento todavía muy mal porque el Uruguay no debió haber vivido ese episodio. ¿Usted cree que Llanola pensaba lo mismo que usted? Bueno, no sé, yo no me podría poner en los pies del ministro Llanola. Sé que tenía una responsabilidad muy fuerte y muy seria el tratar de garantizar desde el punto de vista de su competencia que los detenidos estuvieran en el avión. Si usted cuenta cada uno de los balazos de su hijo y piensa que esos balazos fueron homicidas, puede presentarse ante este país y ante esta justicia buscando una indemnización. No, por favor, eso sería un insulto. ¿Por qué? De recibir dinero a costa de la vida de mi hijo. Lo que el pobre tiene es la dignidad y eso no me lo pueden quitar. Se procesaron mandos medios, 2 o 3 personas nada más, los responsables siguen libres. Estos individuos que estuvieron ahí en el operativo del filtro, casi todos están hoy en responsabilidades frente a las fuerzas policiales, a Coracero, a Metropolitana, y eso es grave para la población, es una amenaza a la población. En mayo de 1995, los policías Miguel Rolán, Jacinto Ojeda, Héctor Domínguez y Miguel Moura fueron procesados sin prisión por los hechos del filtro. Curiosamente fue el gobierno del Frente Amplio el que designó a Rolán como segundo jefe de la Guardia Republicana y ubicó a otros responsables en el operativo en importantes puestos de mando. Intentamos conocer su versión de los hechos, pero autoridades del Ministerio del Interior no lo creyeron conveniente y no fueron autorizados. Cada 24 de agosto, grupos de personas. En mayo de 1995, los policías Miguel Rolán, Jacinto Ojeda, Héctor Domínguez y Miguel Moura fueron procesados sin prisión por los hechos del filtro. Curiosamente fue el gobierno del Frente Amplio el que designó a Rolán como segundo jefe de la Guardia Republicana y ubicó a otros responsables en el operativo en importantes puestos de mando. Intentamos conocer su versión de los hechos, pero autoridades del Ministerio del Interior no lo creyeron conveniente y no fueron autorizados. Cada 24 de agosto, grupos de personas recuerdan aquella noche exigiendo que la justicia determine quién disparó la bala que mató a Fernando Morrone. A ver, de 3 que se llevaron allá, 2 están libres y 1 está preso. Y uno que dejaron libre volvió a Uruguay porque tenía a la mujer acá. Ilusión, digo, es tener la libertad de poder, digo. Yo voy a ir a mi tierra cuando se pueda, ¿no? ¿Estás en casa en el Uruguay? Estoy en casa, sí. Yo suelo decir, en mi segunda patria. Laris Iriondo fue detenido varias veces, acusado y luego condenado por asociación para delinquir. Luego fue expulsado a la Argentina, donde también estuvo preso. En noviembre de 2005 se le permitió regresar a Uruguay y a fines del año pasado se revisó su caso. No se encontró causa válida para la condena, por lo que la fiscal pidió el sobreseimiento y el juez aceptó. Hoy,
Jesús Laris Iriondo ya no tiene ninguna causa abierta en Uruguay y espera que se le conceda la nacionalidad uruguaya. ¿Alguna vez viene a este lugar? No. ¿Dónde cayó su hijo? ¿Usted sabe? No, bien, no sé, y es como... ¿Le importa saberlo? No quiero que le digas nada. Yo quiero recordar a mi hijo como era, sonriendo con la música, tocando el tambor, trabajando, cantando, diciendo llegué mamá, me voy más, así, y ese es el recuerdo que yo quiero. Más allá de cuestionamientos acerca de la legitimidad del proceso en la extradición de los vascos o de la concentración en defensa del derecho de asilo, el 24 de agosto de 1994 fue un día de excesos. Él o los autores del crimen de Fernando Morroni permanecen impunes. Han pasado 13 años y la sociedad uruguaya todavía no ha podido cerrar esta herida en su memoria colectiva. Hasta la semana que viene.